Querida gente saludable, hoy vamos a preparar un menú saludable y súper fácil para esta semana. ¿Listos? Antes de empezar a cocinar lo haremos divertido. En este botecito tengo por colores diferentes grupos de alimentos. Empecemos por el rojo, en el que he escrito diferentes carbohidratos. Para esta semana, el primero que tengo que usar es quinoa y arroz. En azul he puesto las legumbres y la de esta semana será garbanzos, que cuenta como carbohidrato pero también como proteína vegetal. Ahora en amarillo he puesto la proteína principal que usaré, que es huevo, pavo y pollo. Y por último, pero no menos importante, en color verde he puesto verduras y vegetales. Como son las reinas de los platos, porque son las que dan color y las que deben estar en mayor cantidad, sacaré al menos 6 papelitos. Tenemos espinacas, brócoli, champiñones, calabacín, tomate y zanahoria. Claro está que estos son los ingredientes principales, pero tú le puedes poner los que tú quieras. Y ahora sí, vamos a hacer la compra y a preparar lo de la semana. Empecemos por los carbohidratos, la quinoa, los garbanzos y el arroz que tú prefieras. En esta ocasión yo utilicé el arroz basmati. Ya sabemos que las verduras serán espinacas, tomatitos cherry, champiñones, un calabacín, unas cuantas zanahorias, una cebolla y un brócoli. Y por último, la proteína principal será pollo, garbanzos, huevo, también pondremos unos daditos de pavo y queso. Empezaremos por preparar lo básico, que será el arroz. Vamos a necesitar una olla en la que pondremos un chorrito de aceite de oliva y una taza de arroz. Recordemos que mis porciones son para 2 personas. La manera en la que preparo el arroz es muy básica. Si le quieres dar sabor, le puedes poner una pizca de sal o una hoja de laurel. Revuelve bien, le pones el doble de agua y lo pones en la estufa a fuego medio hasta que hierva. Mientras tanto, también vamos a preparar la quinoa. En una olla pondremos 3/4 de taza, que generalmente triplica su tamaño. La puedes enjuagar o poner directamente en la olla con el doble de agua. Revuelves e igualmente a la estufa a fuego medio hasta que hierva. Unos minutos más tarde. En ambos casos, cuando esté hirviendo, revuélvelos una vez más, pon la tapa y baja el fuego al mínimo hasta que absorba el agua. Y cuando eso pase, lo apagas y las dejas ahí a que se terminen de cocinar con el vapor. Mientras cocinaremos lo demás. El brócoli de esta semana lo vamos a cocinar separado al resto. El brócoli es una verdura estrella. Si me estás viendo y tienes hipotiroidismo, no te preocupes. Si lo cocinas, lo puedes comer. Córtalo en pedazos más pequeños y ponlo a cocinar al vapor o hervido. Con 5 o 7 minutos que lo dejes es suficiente para que conserve sus nutrientes. Después lo usaremos con otras preparaciones. Lo primero que cocinaremos le llamo quinoa TikTok, porque se puso de moda una preparación similar. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en una sartén, el ingrediente estrella, 2 dientes de ajo picaditos y tomatitos cherry. Son ligeramente más dulces que los tomates normales, pero tienen una buena cantidad de vitamina C. Los puedes poner enteros, pero yo prefiero cortarlos para que suelten más sabor. Los pones al sartén y ahora unos cuadritos de queso. En este caso uso este del Mercadona, que tiene un sabor más suave que el feta, pero si lo prefieres podría ser una opción. Para darle el toque italiano y de sazón, un poquito de orégano y lo llevas al sartén para que se incorporen los sabores. Y por cierto, la quinoa y el arroz ya están listos. Separa la quinoa en 2 partes y en la mezcla que tenías cocinando en el sartén vas a poner una mitad de quinoa y, para darle más color, un poco de brócoli que tenías ya listo. Córtalo finito y lo revuelves todo. Esto está delicioso. Tenemos el primer plato completo listo. El siguiente paso para este menú semanal será preparar una mezcla de verduras. Así que corta media cebolla en cuadritos pequeños y ponla a sofreír en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Y mientras se va cocinando, cortaremos las demás verduras, que será un calabacín igualmente en cuadritos. Por cierto, en estos menús semanales es muy probable que esta verdura se repita porque es una de mis favoritas por las 1000 maneras de prepararla. También corta zanahoria, rica en vitamina A, necesaria para la salud visual. Y una verdura más, que serán los champiñones. Ya que están listas, y la cebolla también, mézclalas en el sartén y deja que se sigan cocinando todas juntas. Esta mezcla la usaremos para 2 platos, así que separa la mitad. En la que dejas en el sartén pondrás la proteína, los cuadritos de pavo y un huevo. Revuelve para que se vaya cocinando el huevo. Y el toque de este plato 3 delicias es un chorrito de salsa de soja. Con un poquito es suficiente. Y en esta preparación usaremos otra mitad de la quinoa que teníamos separada. Revuelve bien y tenemos el segundo plato completo listo. Cuando te la vayas a comer puedes ponerle un puñito de cacahuates o un poquito de cebolla crujiente para darle un sabor especial. Ahora prepararemos una crema.
Yo tengo unas zanahorias que había puesto mientras servía una pechuga de pollo para una receta del fin de semana. Voy a licuar solamente la mitad y le pondré una pizca de curry. Debe quedar cremosita, así que para la consistencia puedes añadir más zanahorias. Con esta crema prepararemos el tercer plato. Vamos a usar la mitad de las verduras que ya habíamos separado y en una sartén con un chorrito de aceite de oliva las vamos a poner. Este será el plato con legumbres de la semana. Uso estos garbanzos que ya están cocidos. Son una opción de comida rápida y saludable, aunque por supuesto si los quieres cocer tú, mejor. Revuelves, le pones la salsa de curry que hicimos, revuelves y lo llevas a la estufa, a fuego bajito solo por unos 5 o 10 minutos para que se integren los sabores, porque realmente este plato ya estaba cocinado. Con lo que me quedó de las zanahorias y un poco del brócoli que teníamos separado, haremos una crema que simplemente vamos a revolver y a poner un poco de leche. Si estás queriendo bajar de peso, te recomiendo siempre empezar con una ensalada o una crema de verduras para llenar más tu estómago y comer menos de lo demás. Esta crema la puedes servir con un poco de yogur griego y unas semillas. Esta vez le pongo un poco de chía, rica en omega 3, y además se ve espectacular. Vamos con el siguiente plato. Usaré un poco de queso Gouda, un par de rebanadas de pechuga de pavo, espinacas ricas en hierro y la mitad de este paquete de filetes de pechuga de pollo. Será un cordon bleu saludable. Haremos rollitos con las pechugas de pollo, rellenando con un poco de queso, el pavo y las espinacas. Ponlos en el sartén a fuego medio hasta que se cocinen. Y aquí te toca poner imaginación si quieres sazonar el pollo. Por ejemplo, con pimentón o un chorrito de salsa de soja. Y como ves, ya están listos. Ahora, para el siguiente plato, usaremos la otra mitad de la cebolla que habíamos cortado y lo que quedó del pollo que he cortado en tiritas, estas deliciosas espinacas, y le voy a poner nata que contaría como grasa saludable. En una sartén pones los cuadritos de pollo con la cebolla y cuando estén a medio cocinar pones la nata. Espera unos minutos y cuando el pollo esté cocido, apaga el fuego, pon las espinacas, lo tapas y listo. ¡Uf! ¡Qué buena pinta! Así que en resumen, para esta semana hemos hecho una crema de zanahoria con brócoli, la quinoa 3 delicias, garbanzos curry, quinoa TikTok, arroz basmati, pollo en crema de espinacas y cordon bleu saludable. Toca montar los toppers para tener lista la comida. Espero que te hayan gustado las recetas de la semana y recuerda que si quieres tener el menú completo con desayunos y cena para la semana, puedes unirte a los miembros del canal dando clic al botón debajo del video. Pero gente saludable, me gustaría saber ¿cuál de estos platos es tu favorito? Si te gustó, compártelo y nos vemos el siguiente lunes con otro menú para la semana. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!